Amados hermanos, una vez más nos encontramos para compartir nuestra lectura diaria, ahora en el octavo podcast de esta serie. Nos encontramos en Génesis capítulo 8, Esdras capítulo 8, Mateo capítulo 8 y el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y el tema central que conecta estos pasajes es la restauración. Nuestro Dios es un Dios que restaura, es un Dios que sana, es un Dios que fortalece y que vuelve y preserva aquello que fue dañado. Es un Dios que sana. En el capítulo 8 de Génesis continuamos con el evento del diluvio. Ahora, después de que el tiempo de los 40 días terminara, se acordó Dios de Noé. Por supuesto, ese acordar no es que Dios los había olvidado, es que ahora el Señor comienza a tratar con ellos para bien. Y de todos los animales que estaban en el arca y todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra, disminuyeron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos fueron detenidas. Y entonces comienza un proceso de 150 días donde el agua comienza a menguar, 5 meses, más los 40 días previos, entonces hacen un total de 7 meses. Y es interesante cómo el autor inspirado documenta cada día de lo que está sucediendo todo el tiempo. Al final, prácticamente pasado un año, Noé envía un cuervo, luego envía una paloma por 3 semanas, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, o sea, prácticamente un año y 10 días después de comenzar el diluvio, Dios llama a Noé para que salga del arca con su familia, con todos los animales, y Dios los bendice. Fructificaos y multiplicaos sobre la tierra. Es la bendición de Dios sobre Noé, su familia y los animales. La misma bendición que el Señor había impreso en la creación, ahora lo dice a Noé y a los animales que salen del arca en esta nueva creación, en este nuevo tiempo, en esta nueva tierra que se estaba abriendo delante de ellos. Dios los bendice. Luego de la maldición, luego del juicio, luego de la ira, o en medio de la ira, como dice el profeta Habacuc, Dios recordó su misericordia. Y aquello que el pecado dañó y que el pecado destruyó, el Señor lo restaura. De esa misma manera, cuando este mundo, según segunda de Pedro capítulo 3, perezca por el fuego, como mencionábamos en el podcast anterior, el texto continúa diciendo que nosotros esperamos, conforme a las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Lo que aquí fue una sombra, lo que aquí fue temporal, lo que aquí fue un anuncio en la vida y la experiencia de Noé, para nosotros será una plena realidad cuando el Señor vuelva en gloria. Y en cuanto descendió del arca, Noé adoró. Todos los animales, todos los reptiles, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca, y Noé edificó por primera vez un altar y tomó de todo animal limpio que había mencionado y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. La restauración nos lleva a la adoración. Cuando Dios restaura
nuestro corazón dañado por el pecado, nosotros somos movidos o debemos ser movidos a adorar, a reconocer, a exaltar a Dios en su misericordia. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra. Dios hace un compromiso en su bondad y en su misericordia de que esta destrucción por agua no iba a ocurrir nunca más. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno. Dios está prometiendo que va a preservar la creación a pesar del pecado, habiendo declarado que el corazón del hombre es malo, se inclina al mal desde su juventud, que los hombres estamos inclinados, vendidos al pecado. Con todo, Dios se compromete a tener misericordia y preservar el mundo hasta que sea el tiempo del fin. Dios, en su misericordia, en su gracia abundante, en todos estos años del diluvio para acá, nos ha prolongado su paciencia y su gracia, todo mediado por un sacrificio. De esa misma manera, por causa del sacrificio perfecto de Cristo, Dios ha puesto fin al pecado y ha extendido su gracia y su misericordia sobre todo aquel que cree, y ha extendido sobre nosotros su paciencia para salvación. Porque nuestro Dios es un Dios que se complace en restaurar, en sanar, en curar. El Dios en que hemos creído, el Dios en que esperamos, es un Dios que restaura. Y de igual forma encontramos lo mismo en Esdras capítulo 8. Como habíamos dicho, han pasado 60 años desde que los primeros deportados volvieron de la restauración del templo, del altar, pero la nación estaba diezmada espiritualmente. Vamos a ver más adelante las dificultades y los pecados en los que se habían envuelto una vez más, pero Dios en su misericordia extiende su gracia para restaurar al pueblo, su espiritualidad, su conocimiento de la palabra, su vida y su relación con Dios. Y por eso envía a Esdras, quien es descrito como un escriba docto con conocimiento, muy diligente en la ley de Moisés, que se había comprometido en su corazón para inquirir la ley de Jehová, cumplirla y enseñar a Israel sus estatutos. Y comienza entonces en el capítulo 8 el segundo retorno de varios judíos por orden del rey Artajerjes. Varios judíos junto con Esdras que regresan a Jerusalén. Y a pesar del peligro que corrían en el camino, a pesar de los enemigos, a pesar de las dificultades que podían enfrentar recorriendo una distancia de miles de kilómetros entre Babilonia y Jerusalén, no pidieron ayuda al rey porque habían confiado y habían descansado en el Señor. Esdras afirma que se convocó un ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa de gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras había declarado su confianza en Dios, pero esa confianza no lo llevó a ser negligente.
convocaron un ayuno, se prepararon, tomaron todas las providencias debidas, hicieron las cuentas de la ofrenda que se había hecho para actuar con honestidad y rectitud delante de Dios y de los hombres, y confiaron en el Señor. No dudaron en su corazón, no descansaron en el poder ni en la ayuda de los hombres. Más vale confiar en Jehová que confiar en príncipes. Confiaron en el Señor y se entregaron en el camino al cuidado de Dios, y el Señor cumplió su promesa. Partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Amados hermanos, en nuestro camino desde Babilonia, desde este mundo en medio del cual estamos, en nuestro peregrinar rumbo a Jerusalén la celestial, rumbo a las mansiones de gloria que Cristo tiene preparado en los cielos, rumbo a la presencia del Señor. Debemos confiar, ser disciplinados, esperar en el Señor y caminar. No quedarnos estancados, no quedarnos esperando, andar descansando en el Señor, confiando en el Señor y la mano de nuestro Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros ha prometido perfeccionarla hasta el día de Cristo. La mano de nuestro Dios estará sobre nosotros y nos librará del enemigo donde quiera que andemos. Someteos a Dios, dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cristo mismo dijo que debemos mantenernos alertas, velando y orando para que no entremos en tentación. Y de esa manera entonces, cuando llegaron a Jerusalén, pesaron la ofrenda del rey, las entregaron a los sacerdotes que estaban en Jerusalén por cuenta del peso, e hicieron un sacrificio de gratitud, porque Dios había cuidado de ellos en el camino, porque el Señor los había preservado, los había protegido, y por medio de ellos Dios estaba enviando, procurando la paz y la restauración espiritual de su pueblo. Nuestro Dios es un Dios fiel. Habían sido juzgados, disciplinados de la misma manera que había sido el mundo antiguo a causa del pecado. Habían sido juzgados con la deportación, transportados a Babilonia, destruidos como nación. Pero nuestro Dios es un Dios fiel que restaura aquello que el pecado dañó y lo restaura completamente, para que nos acerquemos a Él, nos gocemos en Él y le adoremos de todo nuestro corazón. Y eso mismo encontramos en Mateo capítulo 8. Una vez descendido del monte de las bienaventuranzas, una vez terminado el sermón del monte, Cristo entonces comienza a hacer una serie de milagros, o el evangelista agrupa más bien una serie de milagros hechos por el Señor, donde se muestra su divinidad, su poder, donde se afirma su autoridad en aquello que él había enseñado. Esa es la estructura de Mateo, siempre contraponen los milagros a la enseñanza. Y Cristo restaura todo aquello que fue dañado. Inmediatamente desciende del monte y se le aparece un leproso que se postró ante él. La lepra era una señal del pecado. El leproso era alguien separado, alguien aborrecido, desechado de la comunidad, que no podía tener contacto físico. Y reconociendo el poder de Cristo, Señor, si quieres, esto es la fe. Tú tienes el poder, si quieres puedes sanarme. Cristo en su gracia y en su bondad, en su compasión, lo toca. Por primera vez en años este leproso sintió el contacto humano y Cristo declaró: quiero, sé limpio.
Y de esa misma manera, con su voluntad soberana, el Señor restaura nuestro corazón de la lepra del pecado. Y continúa con la escena del centurión, donde se reconoce la fe de un hombre que, sin ser judío, confiaba en que Cristo tenía el poder únicamente por decirlo con la palabra. Era un hombre humilde que no se creía digno de recibir bajo su techo al Señor. Pero él le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y Jesús es sorprendido por este hombre. Se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, nosotros los gentiles, por medio de la fe en Cristo, por acercarnos a Él con humildad, sabiéndonos indignos, reconociéndolo como el Dios que se ha encarnado, como aquel cuya palabra es poderosa. Nos acercaremos a la mesa y seremos recibidos como sus hijos. De la misma manera sana y restaura plenamente a la suegra de Pedro de una enfermedad, y ésta se levantó a adorarle. De la misma manera, Cristo muestra su divinidad al calmar una tempestad en medio del mar. Cuando los discípulos dudaron, el Señor extendió su mano misericordiosa para hacer callar y enmudecer al mar. ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Es el creador del viento y del mar. Cuando llegaron a la región de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, se le aparecen dos endemoniados. Los textos paralelos solamente mencionan a uno, Legión, porque era el que tenía la legión de demonios y es el que dirige las palabras, pero en realidad fueron dos. Y Cristo echa fuera los demonios, mostrando que Él tiene poder, potestad aún sobre los seres espirituales, y restaura completamente en sus cabales a estos hombres que habían sido severamente atormentados. Y dejé a propósito la enseñanza en medio del texto donde nos enseña el Señor el costo y la demanda por seguirle. Debemos estar dispuestos a padecer. Debemos saber que el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza, y que nuestro propósito debe estar enfocado únicamente en el reino de los cielos, no en las cosas de este mundo. Pero nuestro Señor es un Señor que restaura todo lo que fue dañado por el diablo, todo lo que fue destruido a causa del pecado, todos los problemas, las enfermedades y dificultades como resultado de la caída. Cristo lo restaura todo. Llegando al capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos los eventos que siguen inmediatamente a la muerte de Esteban, cuando se inicia una persecución, la primera persecución sobre la iglesia de Jerusalén, dirigida por Saulo de Tarso, quien respiraba maldición y muerte en contra de los discípulos, y todos fueron esparcidos por Judea y por Samaria, excepto los apóstoles. Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres, entregándolos en la cárcel, forzándolos a blasfemar el nombre de Jesús. Es impresionante, amados hermanos, las persecuciones que la iglesia ha tenido que enfrentar, pero aún aquello que puede parecer un juicio, un castigo, es un instrumento para restaurar. Continúa diciendo el texto que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia de Jerusalén se había enclaustrado
y no habían cumplido la orden del Señor de serle testigos hasta lo último de la tierra. Y Dios usa la persecución para llevar la palabra. Y la convicción de estos hombres, su fe, su confianza en el Señor, no los llevó a obrar con temor, a esperar que las aguas de la persecución menguaran, sino que fueron fieles, se fortalecieron en el Señor y anunciaron la palabra del Evangelio donde quiera que iban. Aquellos que perseguían el Evangelio, lo que contribuyeron fue a aumentarlo y que muchos más conocieran la palabra del Señor por medio del Evangelio de la paz, por medio del Evangelio del reino, por medio del Evangelio de Jesucristo, que es un Evangelio de libertad. Dios restaura la creación anunciándole a los hombres el perdón de sus pecados y la vida eterna. Esta porción se centra en la proclamación del Evangelio en Samaria. Samaria, que era una región, como leemos en Juan capítulo 4, en la que judíos y samaritanos no se llevaban, se odiaban mutuamente, se consideraban traidores, se habían hecho mucho daño a lo largo del tiempo. De hecho, para los judíos, el decir samaritano, como narra Juan capítulo 8, era una ofensa muy grande, paralelo a ser un endemoniado. Pero Felipe, lleno del Espíritu Santo, llega a Samaria, que proclama el Evangelio. Los samaritanos abandonan la idolatría, abandonan el seguir al falso maestro Simón, el mago, reciben la palabra del Señor con gozo. Y los apóstoles de Jerusalén envían a Pedro y a Juan para rogar por ellos, para orar por ellos, para imponerles las manos. En su gracia y en su misericordia, el Señor lo estableció así. Ya no es necesario imposición de manos de apóstoles para recibir el Espíritu Santo, en primer lugar, porque no hay apóstoles en nuestros días. Es importante decirlo. Y en segundo lugar, porque el Espíritu Santo viene por medio de la fe en el momento de la conversión. Esto es un momento histórico, un evento particular para señalar que los samaritanos experimentarían la misma gracia que experimentaron los apóstoles y los judíos en Hechos capítulo 2, la misma obra de Dios, y para fortalecer la unidad de la iglesia, porque recordemos que el mismo Juan y su hermano Santiago, en un momento de ira, le habían dicho al Señor que si rogaban para que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. De esta manera se mostraba el amor y la gracia de Dios, restaurando los corazones, eliminando las enemistades, sanando. Y Felipe también es usado para restaurar o acercar a Dios a un eunuco etíope, gentil. Los eunucos hasta entonces tenían prohibido acercarse a la presencia de Dios según la ley de Moisés, pero por medio de la fe, por medio del conocimiento de Jesucristo, si crees en el Señor Jesucristo, con todo corazón bien puedes. Nada le impide bautizarse, nada le impide llegar ante la presencia del Señor. Y aquí vemos cómo la gracia de Dios no cree en multitudes. Felipe fue desde Samaria a un camino desierto para salvar a un hombre, guiado por el Espíritu Santo, para ser un discípulo, mostrándole por medio de las Escrituras todo lo que se decía acerca de Cristo. Oh, mis amados hermanos, nuestro Dios es un Dios compasivo y clemente. Es un Dios que restaura, es un Dios que sana, es un Dios que bendice. Y por medio de su misericordia y su gracia nos ha dado ahora a nosotros los creyentes este ministerio de la restauración por medio del Evangelio a través de su iglesia. Dios está restaurando el mundo para la gloria
de su nombre.